Bienvenidos una vez más a este canal de comunicación informativo y formativo en pro del pensamiento crítico. Analicemos hoy el desastre que ha dejado Peña Nieto en el país, violencia, esa violencia inducida, narcotráfico, corrupción al por mayor y ni qué decir de la pobreza que embarga a este país. Pues José Antonio Meade, este deplorable personaje, dice que gustoso va a seguir el legado del telepresidente, pero es importante saber también que José Antonio Meade, este corruptazo, es el candidato de Donald Trump, y no solo eso, también seguirá las bases que sentó Salinas, que tienen que ver con el narcotráfico, y con el narcotráfico pretexto perfecto para militarizar este país. Entonces, hablemos hoy de que Meade continuará con el desastre de Peña Nieto, un México atiborrado de pobreza, corrupción, violaciones a derechos humanos y muerte. Además, es importante saber que José Antonio Meade es el candidato de Donald Trump, que continuará el proyecto de Salinas de Gortari, narcotráfico y militarización, y también que Meade será un títere más de Estados Unidos que incrementará la pobreza de los mexicanos y reprimirá a través de las Fuerzas Armadas. Y es impensable que este personaje deleznable llamado José Antonio Meade pueda llegar a la presidencia. La única forma en que podrá hacerlo será porque se la compren, como lo hicieron con el títere, este que dice que seguirá el legado de Peña Nieto, ese legado lleno de pobreza, de corrupción, de violación a los derechos humanos, de muerte por todas partes. José Antonio Meade continuará con el desastre que deja Enrique Peña Nieto. La condición de vida de los mexicanos es cada día más precaria. La inflación alcanzó su máximo histórico en agosto pasado, 6.66%, la más alta de los últimos 16 años. Desde el inicio del sexenio comprado de Peña Nieto, el número global de pobres se ha incrementado, las desigualdades se han reforzado, el PIB tiene el desempeño más bajo en 5 sexenios, los salarios presentan una disminución de 3.5% de los ingresos de las familias, mientras que la fortuna de los multimillonarios pasó de representar el 2% del PIB del país al 9.5%, reanudando con las viejas costumbres del PRI. Estos últimos años también fueron marcados por escándalos de enriquecimiento ilícito y corrupción. Además, Peña persistió con la guerra contra el narco, que ha provocado más de 100,000 muertos, violencia provocada que ha desplazado a 310,000 personas, un sinnúmero de quejas por violación de garantías individuales, y por si fuera poco, acaban de legitimar la militarización del país. Debemos tener claro que José Antonio Meade es el candidato que está apoyando Donald Trump para el entreguismo, para venir por lo que les falta de los recursos naturales, las playas, el agua, las minas y todo lo que aún falta por entregarse de México. Este personaje, Meade, también es un alumno de Carlos Salinas de Gortari y tiene entre sus prioridades fomentar aún más el crimen, ese crimen que ellos mismos organizan a través del narcotráfico, y todo con pretexto para poder militarizar las calles. De esa forma es como reprimirá a la población ante su entreguismo. José Antonio Meade es el subproducto de una negociación entre la fracción ultra neoliberal del PRI, representada por Luis Videgaray, y la administración
administración de Donald Trump. Donald Trump asesora al PRI para conquistar la elección de 2018. Meade, un tecnócrata que nunca fue investido en un cargo de elección popular, es un cachorro de la ortodoxia neoliberal salinista. La ortodoxia neoliberal salinista tiene dos columnas: 1, narcotráfico, y 2, militarismo. Entonces, José Antonio Meade es el candidato del narcotráfico y el militarismo. No es fortuito que unos días después del destape, la Cámara de Diputados aprobara la Ley de Seguridad Interior, que significa la utilización del ejército, agente histórico del narcotráfico en México, para supuestos fines de seguridad pública. Meade es el último eslabón de un golpe de Estado continuado, pulverizando la soberanía en beneficio irrestricto de Estados Unidos a través de una guerra contra los pueblos disfrazada de guerra contra el narcotráfico. Y es de esperarse que José Antonio Meade será un títere más de Estados Unidos para cumplir los designios, los mandatos de los intereses anglo-sionistas, y todo esto traerá mucho más miseria, más pobreza en este país, y traerá una militarización para reprimir todo aquello que pueda ser protesta social, toda aquella disidencia, todo aquel que se pueda oponer al entreguismo, porque las condiciones de vida de los mexicanos más deplorables no pudieran estar. José Antonio Meade pasará a la historia como uno de los más peligrosos candidatos del PRI, político opaco de escritorio, donde desde una cómoda silla reclinable controlaba los cambios económicos del país. Meade no solamente será un títere más, en su esfera gigantesca de desconocimiento se concentrará en aniquilar el bolsillo del mexicano de clase pobre y clase media y un poco más, y también golpeará a los empresarios. La seguridad la dejará en manos de las Fuerzas Armadas, quienes podrán hacer y deshacer con nuestras vidas, resguardados no solamente por Meade, sino por la Ley de Seguridad Interior. Y hoy dice con orgullo que seguirá lo que inició el telepresidente, el PRI de Peña Nieto, que llegó al poder para ejercer represión, hostigamiento, amenazas y violencia de manera abierta y cínica, con absoluta impunidad como método de control social. Con Peña se perpetraron al menos 5 masacres sobresalientes y se ejecutaron a periodistas abiertamente por cuestionar actos de corrupción. México necesita un gobierno conciliador que dé paz y justicia, pero que ante todo garantice nuestra vida, nuestra seguridad, el dejar de ser falsos positivos o de un momento a otro víctimas de desaparición o tortura. Necesitamos un gobierno humano, honesto y con una profunda conexión con el pueblo, con estrategias en pro del mexicano y no con estrategias donde la carne de cañón es generalmente el pobre, el joven, el disidente. Y entonces debemos conocer bien a bien el verdadero rostro de Meade, la cara de este delincuente, la que intentan lavarle todos los días los medios masivos de comunicación, en su mayoría, porque no le cuestionan lo verdaderamente importante, no le cuestionan el entreguismo, no le cuestionan la pobreza, esa miseria en la que ha sumergido a México, y mucho menos lo traidor a la patria que es. Ese es José Antonio Meade y los medios se lo están callando.
Les agradezco una vez más su atención, gracias por ver, por comentar y por compartir este material en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión.